Que Dios bendiga su vida. Día domingo debiéramos haber más, ¿cierto? Pero damos gracias al Señor por usted. Amén. Damos gracias al Señor porque usted pudo estar acá. Amén. Dios bendiga a los que no había visto. Que Dios les bendiga grandemente a los que nos visitan. Sí, que Dios les bendiga, hermano Sergio. Mire, hoy día se juntaron los dos Sergio. Que Dios les bendiga, amén. Siempre les saludo por la radio, les saludo a los Sergio, a los Cristian, digo, porque hay 3 Cristian acá. Hay que estar orando por nuestro hermano Cristian, él está un poquito dedicado a salud. ¿Se acuerda el hermano que sienta acá adelante siempre? Estar orando también por él, amén. Así es que bendecirle a los hermanos allá que vienen del altar, sí, Dios les bendiga. Amén, siempre mi hermana también allí atrás, siempre un agrado poder verle. Mire, el domingo pasado, ¿se acuerda de que estuvimos hablando, no? De las primicias, ¿cierto que sí? ¿Cierto? Hablamos de lo que eran las primicias, qué es lo que significaban, por qué teníamos que hacerlo. Amén. ¿Cuál es el significado real de la primicia? La primicia es honrar a Dios. Acuérdense que tocábamos y decíamos allí en el libro de Corintios, ¿cierto? 1 Corintios, que Cristo fue nuestra primicia. Amén. Dice todo en su debido orden. Cristo las primicias, ¿cierto? Y después dice los que son de Cristo en su venida. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted y yo ignoramos este principio bíblico, ya, que honra a Dios, porque honra a Dios, ya estamos ignorando, caminando de espalda, ya, a ese principio o a eso que usted y yo esperamos. ¿Cuánto esperan la venida de Cristo? Todo en su debido orden, dice Pablo, siendo Cristo el primero en resucitar, la primicia. El cordero inmolado, lo que fue preparado en el principio, cierto, de los tiempos, para su salvación y para la mía. Amén. Y cuando nosotros olvidamos este principio es como olvidarnos de que Cristo vuelve. Porque Él fue la primicia. Amén. De eso hablábamos un poco el domingo pasado. Y hoy día quiero continuar con ese mensaje. Amén. Porque hay harto de qué hablar. Hay mucho argumento, mucha enseñanza bíblica. Ojo, bíblica. Para este principio. Porque es un principio fundamental. Fundamental para todo creyente cristiano. Muchos dicen, pastores, que eso tiene que ver con el Antiguo. No, esto está desde el principio, desde el comienzo, inclusive más allá, porque Dios preparó a ese cordero inmolado para todo lo que iba a tener que suceder con su vida y mi vida. Amén. Y uno de los principios, escúcheme bien, más poderosos que han existido y existen en el mundo es la honra a Dios, ¿no? ¿O no? Claro. Uno de los principios más poderosos que existen en el mundo es honrar a Dios. ¿Ya? La honra a Dios es uno de los principios más poderosos que han existido y que existen en la tierra. Ya, un principio que cuando lo empezamos a aplicar, escuche bien, que cuando lo empezamos a aplicar, empezamos a disfrutar. Porque la honra a Dios, escúcheme bien, es algo que enaltece, es algo que reconoce a Dios como lo mejor y lo primero y lo más grande en nuestra vida. Y cuando usted y yo honramos a Dios, la Biblia dice que Él nos honra, ¿o no? ¿Cierto que sí? Entonces, cuando empezamos a aplicar este principio, empezamos a disfrutar una serie de promesas, bendiciones y privilegios que están establecidos por Dios para aquellos que lo aplican a sus vidas. Amén. Para aquellos que lo aplican a sus vidas, porque la palabra es igual, toda la palabra es igual. Si usted la aplica a su vida, usted va a disfrutar, usted va a tener el resultado de la palabra de Dios en usted. Amén. Nosotros podemos conocer, Santiago dice, no solo oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. ¿Ya? Tanto el diccionario de la lengua española, voy a ir un poco rápido porque quiero ojalá poder terminar. Hay muchas citas que hoy día como tenemos luz las vamos a ir colocando ahí. ¿Ya? El domingo pasado, ¿se acuerda? Estábamos sin luz. Estaba cortada la luz acá en Victoria. Tanto el diccionario de la lengua española como otros diccionarios nos enseñan que honra es darle valor, la dignidad y el respeto a algo o a alguien que se lo merece. La pregunta mía, ¿se merece Dios su respeto? ¿Se merece Dios el reconocimiento suyo? Eso es honra, pues. Reconocer a Dios, darle el respeto, la dignidad, el valor que Él se merece. Amén. Cuando la Biblia dice que honremos a Dios con todos nuestros bienes, no dice que usted traiga todo. No. Hay que entender bien esto. Porque el enemigo usa esas medias verdades. ¿Sabe para qué? Para poder influenciar en nuestra mente y usted y yo no podamos recibir lo que Dios quiere entregar a nuestras vidas. ¿Se acuerda lo que le dijo a Eva? Si sabe Dios que si comes de ese árbol te harás como Él. Medias verdades.
¿Se acuerdan? Le dijo primero, no. Si Eva le dijo, no, yo de todo árbol puedo comer, dijo Dios. Solo de ese no. Pero ¿qué le dijo Satanás? Así que Dios dijo que no puedes comer de ningún árbol. ¿Se da cuenta que hay medias verdades que el enemigo usa para que usted y yo no tomemos, escúcheme bien, no tomemos lo que Dios quiere entregar, lo que Dios quiere entregarnos, lo que Dios quiere hacer con nosotros para beneficio nuestro, porque Dios necesita algo de usted? No, pues. Solo Él demanda obediencia. Claro, es lo que Él demanda. Porque todo lo que usted y yo podemos alcanzar, tener o lograr, proviene de Dios. David dijo, todo lo que está en el cielo y en la tierra, tuyo es, le dijo. ¿Cierto que sí? Entonces todo viene de Dios. ¿Qué puedo entregarle a Dios? Entonces, ¿qué es lo que Dios requiere o demanda a través de esto? De lo primero, de la enseñanza, del diseño que Él nos coloca para todo. Es obediencia. Amén, es obediencia. Cuando la Biblia dice que honremos a Dios con todos nuestros bienes, no lo dice para empobrecernos. Escuche bien, sino para bendecirnos. Claramente dice Malaquías 3:10 que es para que sean llenos nuestros graneros. O sea, es para que haya abundancia y sobreabundancia en nosotros que siempre andamos con lo justo. Es para que haya abundancia y sobreabundancia en nuestras vidas. Porque honrar a Dios con lo primero y lo mejor hace que usted también sea bendecido con lo primero y lo mejor. Él honra a los que le honran, pues. ¿Ya? Él reconoce, tiene en alta estima, le da el valor. Lo mismo que hace usted con Él, Él lo hace con usted. ¿Ya? Porque Él honra a los que le honran. Hace que usted también sea bendecido con lo primero y lo mejor. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que usted honre, eso también será lo que usted atraerá hacia usted. Todo lo que usted honre será lo que usted atraiga a su vida. Él honra a los que le honran. Todo lo que usted hace, honre, es lo que usted también va a traer para usted. Entonces no es pidiéndole a Dios, escuche bien esto, que nuestros graneros serán llenos. Señor, bendíceme. Señor, ayúdame. Señor, abre una puerta. No es así. Aunque muchas veces esto nos guste, no es así. Es a través del diseño de Dios que la palabra de Dios se va a cumplir en su vida. Porque Dios, ¿qué es lo que respalda? Su palabra. Se da cuenta que si Dios cambiase su palabra, entonces estaríamos hablando de algo incierto, algo que a lo mejor, que puede ser que sucede, y no es así. La palabra de Dios es fiel y es verdadera. Entonces no es pidiéndole a Dios que nuestros graneros serán llenos, sino que es honrando a Dios con lo primero, de lo primero y lo mejor, que usted y yo atraeremos esa promesa a nuestra vida. Es así que usted atrae la promesa a su vida. Es honrando a Dios, es colocándolo en el lugar que Él se merece, dándole el valor que Él se merece. Es así que las promesas se van a cumplir en nuestra vida, porque cuando honramos a Dios con lo primero, estamos atrayendo algo poderoso para nuestras vidas. Pero no es así cuando hay deshonra. Cuando Jesús, escuche bien, le pongo un ejemplo. Cuando Jesús va a su tierra, la Biblia dice que Él no pudo hacer muchas cosas, muchos milagros ahí, ¿o no? ¿Por qué fue? El mensaje pasado. Porque lo menospreciaron, lo rechazaron. ¿Sí? Por eso no pudo hacer milagros ahí. Dice que Él venía del desierto después de 40 días de ayuno. Y dice que iba con, literal dice la Biblia, iba con un poder sin medida. O sea, iba lleno. ¿Y sabe dónde primero va? A su tierra. Donde estaba su pueblo y su familia. Es ahí donde Él va. ¿Por qué Él va ahí? Porque Él quería hacer milagros en ese lugar. Él quería hacer algo poderoso, extraordinario, diferente en ese lugar. Cuando usted quiere hacer algo bueno, ¿a dónde va primero? A lo suyo. Cuando usted quiere bendecir a alguien, lo primero que hace es parte por lo suyo. Eso hizo Jesús, va a su tierra y dice que no pudo hacer nada. ¿Y por qué? Porque lo menospreciaron. Y dice que se maravillaban de lo que hablaba. Se maravillaban de las palabras que sacaba Jesús. Pero decían entre ellos, ¿y este no es el hijo de José, de María, su hermano Jacob, José, Simeón?
¿No están aquí también y sus hermanas? ¿De dónde saca esas palabras? Decían. Y Jesús dice que conociendo ellos la incredulidad de ellos, escuche bien, la incredulidad de ellos, no pudo hacer mucho, sino que sanó a algunos enfermos, puso manos sobre algunos. ¿Pero por qué no pudo? Porque no había poder. ¿Por qué Jesús no lo hizo? ¿Porque no podía? No, sí podía. Pero por causa de la incredulidad no lo hizo. Por causa de la incredulidad. Entonces, escuche bien. ¿Por qué hay cosas que muchas veces no vienen como respuesta para nosotros por la falta de honra? La falta de honra es incredulidad. Y cuando hay incredulidad, nosotros menospreciamos, rechazamos lo que Dios nos habla. Jesús hablaba y ellos decían, oh, qué hermoso, pero este no es el hijo de José. Es hermoso el mensaje, pastor, pero otra vez no voy a hablar de las primicias. Es como así. ¿Y sabe por qué? Porque necesitamos aprender diseños bíblicos. Porque Dios no puede ser burlado, dice Gálatas 6:7. Que lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar, y que vamos a ser medidos con la vara que nosotros medimos. Por eso es importante aprender lo que dice la Escritura para usted y yo caminar conforme al diseño de Dios, porque es el diseño de Dios lo que trae la respuesta en el área que sea para nuestras vidas. Hay mucha gente que no le gusta que le hablen de esto, pero hay otros que lo necesitan. Hay otros que yo lo necesito, usted lo necesita. Por eso que no podemos callar lo que Dios dice, porque el principio es de que Cristo volverá. Él volverá, porque Él es mi primicia, porque Él resucitó, usted y yo tenemos vida, porque Él volverá, tenemos una promesa de bendición por venir. ¿Por qué no hizo muchos milagros? Porque no lo honraron como el Hijo de Dios que Él es y que Él era. Estaba el poder en Él, sí lo estaba, pero faltó la honra. ¿Qué faltó? Faltó la honra. Porque nunca será la falta de poder de Dios lo que impide que venga lo mejor para nosotros, sino que será la falta de honra lo que lo impedirá y no lo permitirá. Porque es honrar a Dios con lo primero lo que saca lo mejor a nuestro favor. Si eso es lo que nos ha costado entender, vamos mientras a Proverbios 3, 1 al 10 ahora. Es la falta de honra lo que no nos ha permitido a nosotros ver las promesas que Dios ha establecido para nosotros. Es la falta de honra, es la falta de creer a lo que Dios nos habla, porque esa fue la deshonra de su pueblo, no creer a lo que Dios les decía. Porque ponían la vista en lo natural y no en lo que Él era, lo que Él representaba y lo que Él traía para su pueblo. Porque es honrar a Dios con lo primero, le decía que lo que saca lo mejor a nuestro favor. Pero es la deshonra lo que lo detiene. Es la deshonra lo que lo detiene. Por eso Cristo no pudo hacer milagros, cosas extraordinarias, yendo lleno del poder de Dios a su tierra, a lo suyo, a su pueblo, a su gente, a su familia. No pudo hacer nada ahí porque la deshonra detuvo lo que Cristo iba a hacer. ¿Me está entendiendo? ¿Me sigue? Y la honra es lo que lo suelta, lo desata. Y estos son principios bíblicos establecidos por Dios en la Escritura. Proverbios 3, 1 al 10 dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Hijo mío, no te olvides de mi ley, de mi palabra. Y tu corazón, dice, guarde mis mandamientos. ¿Por qué el corazón? Porque con el corazón se cree. No creemos con la mente, creemos con el corazón. La palabra siempre va a ir al corazón de la persona. Verso 2 dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Escuche, son puros beneficios. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. 4, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Esto es maravilloso, y hallarás gracia. ¿Qué necesita usted y yo? Gracia. Ante Dios, sí,
pero también ante los hombres, ante la gente, para todo lo que usted y yo hacemos. La gracia de Dios es la que nos accede a nosotros, escúcheme bien, a otras temporadas, a nuevos tiempos, a otros niveles. Es la gracia lo que usted cuando ore pídale gracia a Dios. José, ¿sabe lo que había en José? Gracia. Y lo que hacía con sus manos, Dios lo prosperaba. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. 5. Fíate, confía, deposita. Fíate de Jehová de todo tu corazón. De todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Porque ¿qué es lo que hacemos nosotros? Muchas veces, en vez de tomar el diseño bíblico, decimos, no, si así es mejor. Total, Dios conoce. Y la Biblia dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, confía en Él con todo. Dice, y no te apoyes y no confíes en lo que tú piensas. Es claro. Dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Verso 6. Reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todo lo que hagas. Y Él enderezará tu vereda. Ese camino difícil, eso que a ti te cuesta, Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar, Él va a ir delante de ti y Él enderezará tus veredas. Pero ¿qué tiene que hacer? Reconocerlo en todo lo que usted hace, pues. No en lo que yo quiero, sino que en todo lo que yo hago. Porque Él se encargará de ayudarme en las cosas difíciles. Él se encargará de ayudarme en las cosas que yo no puedo. Dice, y Él enderezará tus veredas. Verso 7. No seas sabio en tu propia opinión. No te afirmes en lo que tú piensas, sino que dice, teme a Jehová. Teme a Jehová. Y el principio de la sabiduría es eso, es el temor a Dios, es el respeto. No es miedo, es respeto a Dios. Teme a Jehová y apártate del mal. Del mal, ¿de qué mal habla? De lo que pensamos. El verso antes, de lo que pensamos. Si nosotros no pensamos nada bueno, si no tuviera el Espíritu en nosotros, Cristo no tuviera la vida de Cristo en nosotros, hermanos, nosotros estaríamos peor que el mundo, si estábamos muertos en delito de pecado antes de llegar a Él. Verso 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Verso 8. ¿Por qué cosa? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Descanso. Verso 9. Todo eso lo dice para esto. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. 8 versos antes nos aconseja y nos da claridad el Señor de lo que usted y yo debemos hacer, cómo debemos guardar su palabra y cómo debemos ejecutarla. Y nos dice también el por qué, para ver qué, o sea, nos dice para que la respuesta de Dios a todo lo que nosotros hacemos la podamos usted y yo también tener y alcanzar. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Verso 10. Dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. La pregunta es, ¿cómo Dios te bendice con abundancia? Orando, llorando, clamando todo el día. Porque hay diseño. Diga conmigo diseño. Es honrando a Dios. Es reconociéndolo en todo, dice la Biblia. Es teniéndolo por primero a Él en todo, considerándolo en todos mis caminos, en todos mis pensamientos, en todo lo que yo hago. Por eso cuánto se nos facilitaría más la vida, escúcheme bien, si nosotros honráramos al Señor. Nosotros pudiéramos conocer todos los principios bíblicos que tiene y todas las promesas que esos principios contraen también arrastran también para nosotros. Porque cada principio, cada diseño tiene promesas. Y tiene promesas no para el Señor, para usted, para mí.
entonces escúcheme bien, nunca será la falta del poder de Dios lo que impida que venga lo mejor para nosotros, sino que será la falta de honra lo que lo impedirá y no lo permitirá. Porque es la honra a Dios con lo primero, de lo primero, lo que saca lo mejor de Dios a nuestro favor, pero es la deshonra lo que lo detiene. En la Biblia encontramos 4 cosas muy claras que cuando no las traemos deshonramos a Dios. Escuche bien, y una de ellas son los diezmos. Diga conmigo diezmo. ¿Sabe por qué le digo diga diezmo? Porque cuando uno dice diezmo como que sonríe. Y repita diezmo. El mundo para sonreír dice whisky. Nosotros como hijos de Dios tenemos principios, decimos diezmos. Cuando no los traemos, deshonramos a Dios. ¿Sí? Uno de ellos son los diezmos. Los segundos son las ofrendas. Ya le voy a explicar cortito qué es lo que es eso. Los votos, lo tercero son los votos que hacemos a Dios. Y lo cuarto son las primicias. 4 cosas que hay que aprender. Porque estas 4 cosas tienen que ver con cosas materiales acá en la tierra. Diga conmigo, con cosas materiales. Pero que en el cielo desatan promesas espirituales para nosotros, pues. Esa es la diferencia. Acá en la tierra tienen que ver con cosas materiales. Pero que cuando usted y yo por obediencia y la fe las cumplimos, desatan en los cielos cosas espirituales sobre nuestras vidas. Porque tienen que ver con la obediencia y con reconocerlo a Dios en todo lo que leíamos ahí. ¿Para qué cosa? Para darle a nuestro Dios y Padre el lugar que a Él también le corresponde en nuestras vidas. Porque todos sabemos que un día iremos a un lugar mejor, ¿o no? ¿Cuántos esperan ir un día a un lugar mejor? Pero mientras estamos acá en la tierra, Dios siempre buscará bendecirnos. Porque allá no vamos a necesitar la bendición. Allá vamos a adorar, pero es en esta tierra en donde usted y yo necesitamos ser bendecidos por Dios para todo lo que Dios tiene que hacer a través de nuestras vidas. 4 cosas que si las ponemos por obra acá en la tierra tienen el poder de bendecir nuestras vidas. 4 cosas que tienen el poder de abrir los cielos en favor de nosotros. Porque lo que hace el diezmo es abrir las ventanas de los cielos, dice la Escritura, para que se derrame bendición sobreabundante. Porque de eso estamos hablando. Necesitamos abundancia, sobreabundancia, no solo para lo que usted tiene que hacer, sino para el plan de Dios a través de usted. Si usted tuviera sobreabundancia, tendría más tiempo para servir a Dios, ¿no? Entonces la necesitamos, ¿no? Porque lo que hace el diezmo es abrir las ventanas de los cielos para que se derrame bendición sobreabundante, porque todos queremos tener cielos abiertos. Malaquías 3:10 lo dice. Dice traer todos los diezmos al alfolí. No se lo di al hijo, pero yo lo tengo acá. Traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Y la única parte que la Biblia usted lo desafía a probarlo es ahí. Y lo desafía a probarlo, ¿saben dónde? En los recursos. En los diezmos. ¿Sabe por qué? Porque es ahí donde está el problema nuestro. Ahí está el problema nuestro. Porque la Biblia dice, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que la raíz de todos los males, ¿cuál es? No es el dinero, ¿cierto? Sino que es el amor al dinero. O sea, es colocar, escúcheme bien, la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, toda tu fuerza. Pero muchas veces cambiamos el orden. Y ahí es donde está la raíz del mal. Es el amor a aquello. Dice, y probadme ahora en esto, y dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y os derramaré, ¿qué cosa? Sobre vosotros bendición, dice, hasta que sobreabunde. Estamos hablando de que estos principios traen la abundancia. Escúcheme bien, trae la abundancia. Hasta que sobreabunde. Las ofrendas traen la multiplicación de parte de Dios. La Biblia dice, dad y se os dará. Medida buena, rebosante, remecida, darán en vuestros regazos. O sea, lo que tú traes al Señor no es lo mismo que Dios hace contigo. Porque cuando tú das, Él dice que nos da una medida buena, ya es bueno. Dice rebosante, algo que como un vaso que usted no para de llenarlo aunque se rebose. Remecido, como un saco que usted ya no le cae más y lo mueve para echar otro poco más ahí.
rebosante, remecida, darán en vuestro regazo. Lucas 6:38 lo dice. Dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, dice, os volverán a medir. Dice Lucas 6:38. Ya. Ahora, los votos que hacemos con Dios, lo tercero, los votos que hacemos con Dios, si los cumplimos, afectan y afectarán a nuestras generaciones para bien. Y si no los cumplimos, para mal. La Biblia dice que lo que usted prometa a Dios no tarda en cumplirlo. Escuchen lo que dice el Salmo 50, 14 al 16. Dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Los votos que hacemos con Dios estamos hablando. Verso 15. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Es para beneficio de Dios o para beneficio nuestro? Dice, e invócame, dice ahora. E invócame en el día de la angustia, en el día de la aflicción, de la deuda, de la preocupación, en el día malo. Dice, e invócame en el día de la angustia. Dice, ahí viene la promesa, la garantía, te libraré, dice. Y tú me honrarás, me darás el valor, me tendrás en la estima. Y tú me honrarás porque lo conocerás, porque sabrás lo que Dios hace a través de sus votos, a través de las promesas. Y tú me honrarás, dice, verso 16. Pero al malo dijo Dios, ¿cuál será ese? Aquel que camina fuera de los principios de Dios, de la voluntad de Dios. Si el que camina fuera no puede ser bueno, ¿o no? Si no, todos serían buenos. Y hay justos y pecadores. Hay buenos y malos, dice la Biblia. Y al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Al que no lo hace, al que no cumple, al que no practica lo que Dios nos habla. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Es como decir, no, a mí Dios igual me va a bendecir, sin querer caminar en el diseño de Dios. Es engañarse solo. Pero al malo dijo Dios, no dijo el pastor, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes, de mi palabra, y que tomar mi pacto en tu boca? 17. No, hasta ahí nomás, 16, déjelo ahí nomás, para no continuar. Vamos a las primicias ahora. Eso lo dejo para que medite usted. Pero las primicias son una señal manifiesta en nosotros que Dios es el que gobierna nuestras vidas. Le estoy dando los significados de esas cuatro cosas que honran a Dios. Las primicias dan testimonio en cada uno de nosotros que Jehová es nuestro Dios. Y muchos piensan que esto es algo del Antiguo Testamento, que es algo de la ley, pero le tengo que decir que no es así. Sino que es un principio que tiene validez desde el principio de la creación y para siempre. Es por eso que el primer mandamiento nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Porque siempre debemos tener en cuenta en todo primeramente a Dios. Principio. El principio de las primicias no estaba limitado a la vegetación, sino que lo hallamos en toda la palabra. Y trata con todas las primicias, siendo el mejor ejemplo Jesucristo mismo. Por eso que Dios es el que reclama el derecho a todo lo primero de lo primero. Lo primero de los granos, de todo primogénito macho, de ganado, de lanar, de vacuno. Todo lo primero tiene que ser dedicado a Dios por medio de su pacto. Y cada vez que algo es llamado primero, ya sea un primer fruto o una cosa dedicada, le pertenece a Dios. Por eso dice, honra a Jehová con tus bienes y las primicias de todos tus frutos, de todo lo primero. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. En los tiempos antiguos le decía, el proceso de juntar las primicias de los granos involucraba ¿qué cosa? Esmerados preparativos donde cada familia entre los israelitas tenía que estar atenta a los primeros brotes o los primeros granos. Y una vez que los encontraban, los designaban y los marcaban como primeros, atándoles un pedazo de hilo rojo alrededor de la rama, vástago
Ovid. Cuando los granos maduraban y eran cosechados, esas primicias eran llevadas al templo y presentadas al sumo sacerdote de acuerdo con el modelo de Dios. El sacerdote aceptaba la ofrenda de cada hogar presentándola al Dios de Israel en acción de gracias y en reconocimiento de su continua provisión y bendición. Y es por eso que las primicias debemos traerlas a Dios, porque ese es el principio. Es a Dios, todo lo que hacemos es para el Señor, porque a Cristo el Señor servimos, dice Colosenses 3, 22, 23. Y dice que de Él recibiremos recompensa. Debemos traerlas a Dios, no porque Moisés lo dijo, sino para que sean llenos sus graneros y sus lagares rebosen de mosto. Entonces no es porque lo haya dicho Moisés, como la gente dice, no, eso es del Antiguo Testamento, ni siquiera es del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en la ley, Dios empezó a ordenar a su pueblo para que el pueblo le conociera. Entonces no es porque Moisés lo haya dicho, no es porque lo haya dicho Aarón o lo diga yo, sino que se deben traer las primicias a la casa de Dios, porque eso es lo que está establecido por Dios. Diga conmigo, establecido por Dios. Claro, por eso no lo estableció Moisés, no lo dijo Aarón, ni lo dice el pastor, sino que es algo establecido por Dios para que nunca falte en nuestros graneros. Y serán llenos tus graneros. Es para que no falte en tu casa ni en mi casa. Por eso lo que hacen las primicias es blindar todo lo que viene como un resultado de lo primero que dedicamos y ofrecemos a nuestro Dios. Eso hacen las primicias, cubren todo lo que viene. ¿Por qué? Porque tú pusiste a Dios primero. Como usted puso a Dios primero, lo honró. Dios lo honra a usted también con todo lo que Dios asignará a su vida. Porque Dios responde a nuestras oraciones y nuestras necesidades. Claro que lo hace, pero tiene sus diseños para hacerlo. Tiene su diseño para hacerlo. Dios tiene su manera para respondernos, como también Dios tiene sus formas y diseños para bendecirnos. Ahora, ¿cuáles eran estos días en que se traían las primicias? En los días en que se celebraba la fiesta de la Pascua, que era justo el tiempo de la cosecha de la cebada. Segundo, en la fiesta del Pentecostés, que era en el tiempo de la cosecha del trigo. Y la tercera era en la fiesta de los tabernáculos, que era el tiempo de la cosecha de las uvas. Estas tres fiestas eran llamadas las fiestas de los primeros frutos. Ya le he explicado varias veces que el Pentecostés, todos fueron bautizados llenos con Espíritu Santo fuego, fue porque estaban celebrando. ¿Y qué cree usted que celebraban? ¿Qué estaban haciendo en esa fiesta? Habían llevado sus primicias al templo. Y ellos saben lo que celebraban, no lo que llevaban. Porque lo que llevaban no tenía poder. Escúcheme bien, sino que era la obediencia, lo que Dios ordenaba, lo que tenía poder, sobre todo lo que venía para ellos. Por eso ellos celebraban, no lo que entregaban. Había gozo. Nosotros muchas veces tomamos algo por compromiso. Y yo le digo a usted, delante del Señor, si usted toma algo por compromiso, déjelo. No lo tome. No lo tome. ¿Sabe por qué? Porque el compromiso no te bendice. En la obediencia, en la fe, en lo que Dios puede hacer, es lo que te bendice, es honrar a Dios, es colocar a Dios en el lugar que se le merece. Claro, eso es lo que te bendice. Por eso que esto no es impositivo. ¿Me entiende? Por eso me esmero por tratar de buscar y hablarle y enseñarle lo más claro posible lo que Dios un día a mí también me enseñó. Porque si usted lo entiende, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? De nuestros argumentos, de nuestros pensamientos, de nuestra propia opinión, lo que nos enseñaba aquí del 1 al 10 Proverbios. Estas tres fiestas eran llamadas las fiestas de los primeros frutos o las fiestas del Bicurín, que quiere decir una promesa por venir. Ahora, una vez que la ofrenda de las primicias había sido hecha, el pueblo era libre para disfrutar el resto de la cosecha. Por eso celebraban, pues, en la fiesta del Pentecostés, por ejemplo, porque lo primero había santificado el resto. Lo primero que ellos llevaban ya, escúcheme, había santificado el resto. ¿Por qué? Porque ellos habían cumplido en obediencia y en fe lo que Dios establecía para bendecirlo a ellos y bendecir su casa.
Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, 23, retomemos ese verso. ¿Qué dice? Entienda esto. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, la primicia, el primero, escúcheme, lo mejor, el unigénito, el primogénito, el Hijo de Dios, fue hecho primicias para que el resto de la cosecha fuera bendecida. Nosotros, Cristo, pero cada uno en su debido orden. Cristo primero. ¿Sí? Él fue, escúcheme bien, el primero en resucitar de todos los que resucitaremos un día con Él, ¿o no? ¿O usted no cree que Él vuelve? Cristo la primicia. Luego, ¿quién es? ¿Hay alguno de Cristo aquí? Luego nosotros, en su venida, cuando Él venga, cuando hablamos de los campos tan blancos, la cosecha está lista, ¿cuál es la cosecha? Nosotros, pues. Nosotros. Siendo Él la primicia. Y por causa de ser Él la primicia, todos fuimos bendecidos por Él. Porque Él resucitó, usted y yo tenemos vida, pues. Y como tenemos vida en Cristo ahora viene la cosecha en su venida. Todo en su debido orden. Pablo dice, cada uno resucitará a su debido tiempo. Primero Cristo como el primero de la cosecha. Después, cuando Él vuelva, resucitarán todos los que creyeron en Él. Entonces, ¿qué hacían? ¿Qué hacen y qué harán las primicias? Las primicias anuncian una cosecha que vendrá. El que Cristo haya resucitado anuncia de que viene una gran cosecha. Nosotros, pues. Le estoy hablando del Nuevo Testamento. Entonces aquí hay algo que no cambia. Porque si cambia es porque usted lo ha cambiado y está caminando de espalda a lo que vendrá, a lo que sucederá con usted. Por eso no podemos caminar ignorando de espalda a esta promesa de que Él vendrá. Porque Él fue nuestra primicia. Porque lo haríamos desconociendo o no creyendo a la promesa que Jesús también nos dio. Porque las primicias de los primeros frutos anuncian una promesa por venir. Y esto es lo que Pablo enseña aquí en Corintios, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. ¿Qué es lo que anuncia eso? Una promesa por venir. Dice, luego los que son de Cristo, en su venida. El Señor Jesús resucitó como primicia de los hijos de Dios. Lo dice Pablo aquí. Vamos al mismo capítulo 15, verso 20, Corintios. 1 Corintios, verso 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, ¿no? Cuando dice primicia de los que durmieron en exceso, es el primero, pues. ¿Sí? Usted también lo haremos. Usted y yo también lo haremos cuando Él venga en su venida. ¿Sí? Siendo Cristo el primero en hacerlo. Y como Él lo hizo, Él se presentó al Padre. Él fue el Cordero inmolado, sin pecado, sin tacha. Lo mejor, lo primero de lo primero. Usted y yo por Él, ahora también lo haremos. Usted y yo por Él, ahora también lo haremos. Por eso esperamos la venida de Cristo. Esperamos que Él venga, porque hay una promesa por venir, de que Él volverá. De que Él fue a hacer lugar, morada, para que en donde Él está, dijo Jesús, nosotros también podamos estar con Él, ¿o no? Entonces esa es una promesa que usted no puede olvidar. No puede perder de vista que Él es la primicia. No puede perder de vista que eso honra a Dios. Por eso dice que el Padre lo exaltó a lo sumo. Y hoy día está sentado a la diestra del trono de Dios. Y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Porque Él sin pecado, escúcheme bien, sin pecado, Él fue castigado, fue crucificado, fue muerto y el Padre lo resucitó. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque Él era lo mejor. Sin Él nosotros no teníamos ni esperanza de vida. Entonces Cristo se convirtió en la primicia de la resurrección porque Él es el primer fruto de la cosecha. El primero en ser levantado, resucitado. Porque ha sido el primero en resucitar, el primero en presentarse a Dios. Porque primicia también significa el primero de una serie.
O sea, el primero de todos nosotros. Otra cosa importante acerca de las primicias establecidas por Dios es que no se podían demorar. Éxodos 22-29. Dice, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Ahí, en un próximo mensaje le voy a explicar esta parte de acá abajo. ¿Qué es lo que hacía el primogénito? El primogénito, ¿se acuerda que antes era importantísimo en la familia el primer hijo? El primogénito, ¿sabe por qué? Porque Dios a través del primogénito canalizaba la bendición para la casa. Ya le voy a explicar de eso porque si no me voy a pegar en eso. Sí, pero se lo voy a explicar también en otro mensaje porque tiene que ver con las primicias también. Cortito. Abraham, ¿cuántos hijos tuvo? Pero la Biblia marca uno. Cuando le dice, me darás a tu primogénito, pero resulta que Isaac no nació como primero, nació Ismael. ¿O no? ¿Y por qué Dios le dice, me darás a tu único? ¿Acaso Dios no sabía que estaba Ismael? ¿Por qué Dios le dice, me darás a tu único? Porque Isaac era el hijo de la promesa, pues. Dios bendijo a Ismael. Sí, lo bendijo. Y le dijo a Agar que incluso lo salvó en el desierto, ¿se acuerda? Cuando iba a morir de sed. Pero la promesa, ¿dónde estaba? En Isaac, porque ese era el diseño. Por eso tú no puedes cambiar el diseño. Por eso usted no lo puede cambiar. Porque si no, Dios le dice, tráeme a a Ismael, sacrifiquemos a Ismael. A él preséntamelo como sacrificio. Le dijo, no, me traerás a tu único hijo, al que amas. A Isaac le dijo. La pregunta mía es, ¿por qué le pedía su primicia, su único hijo? Si a través de él Dios iba a bendecir, pues iba a hacer crecer su pueblo. ¿Por qué se lo pidió? Porque era su primicia, conforme a la promesa. Ahora la pregunta, ¿se lo pidió para quitárselo? ¿O para bendecirlo, para cumplir la promesa que le había dado? Mediten eso, para otro mensaje. Las primicias se traían en un plazo de 7 a 8 días. Solo se entregaban en la casa de Dios. Éxodo 23-19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová. Entonces ese pensamiento que se lo tengo que dar a los pobres tiene que caer de usted. ¿Sabe por qué? Porque el pobre dijo Jesús, los van a tener siempre. ¿Y sabe quién se lo dijo? Se lo dijo a Judas, el que tenía problema con el dinero. Él dijo, hoy si hubiéramos vendido ese perfume cuando sale María a ungir los pies de Cristo, cuando va a la casa de Marta, María y Lázaro, y lo hubiéramos dado a los pobres, dijo, hubiese sido mejor. Jesús le dijo, hey, pobres van a tener siempre. O sea, eso quiere decir que usted tiene que hacer, no puede pasar de largo si hay alguien mirando. Misericordia, compasión tenemos que tener siempre. Siempre. Pero hay gente que dice, no, yo mi diezmo, mi ofrenda, no, yo mejor a los pobres. No te hagas sabio, dice Proverbios 3:1 al 10, en tu propia opinión, como piensas. ¿Sí? ¿Se acuerda después de decir, ¿por qué tomas mis palabras en tu boca? ¿Por qué tú quieres usar mi palabra como tú quieres y no como yo la doy? Otro punto importante que debemos saber acerca de las primicias es que las primicias eran diferentes a los diezmos. Oraba yo anoche, decía, Señor, coloca un corazón receptivo para que aprendan, para que reciban. Porque Señor, si son libres de esos pensamientos que ellos tienen, Señor, ellos van a ver que tus promesas son reales, son ciertas y son verdaderas. Segunda de Crónicas 31:5 dice, y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano. Una cosa, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Primicias, dice, ¿cierto? Y continúa, punto y coma, otra cosa, dice, trajeron a sí mismo la abundancia, dice, trajeron a sí mismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Entonces diga conmigo, primicia y diezmo no es lo mismo. Los diezmos y las primicias son dos cosas diferentes, como tampoco se pueden tomar las primicias que son de Dios y a lo mejor querés darle a algún necesitado que usted encuentre por ahí. ¿Y sabe por qué? Porque aunque a muchos no les guste,
La Biblia dice y establece que las primicias se deben traer a la casa del Señor. Y las primicias, Éxodo 23, 19, de todos los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Y hoy quiero que podamos entender algo muy importante sobre las primicias y los primeros frutos. Que en la raíz hebrea, le decía, también se pronuncia bikurim, que significa primeros frutos, o bikurim, que significa la promesa está por venir. Y para esto quiero que vayamos a tocar la cita de Romanos 11, 16. Volvemos de nuevo al Nuevo Testamento, al pacto donde estamos nosotros, para que no nos perdamos, ¿ya? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Se lo explico cortito con el otro verso, hijo, no te lo di, el 17. Pásame el 17. Se lo explico con eso para pasar un poquito, porque ahí le voy a poner otro ejemplo muy fácil de entender. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, ¿qué éramos nosotros? Que no teníamos parte nosotros con Cristo, con el olivo verde. No teníamos parte con la raíz. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, los postreros pasamos a ser primero. ¿Ya? Dice, en lugar de ella, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del oído. ¿De qué fue hecho usted participante? ¿Sabe qué significa eso? Que no podemos desconocerlo primero, porque fuimos injertados a eso. Bueno, ¿sí? ¿Me está entendiendo? ¿Sí? ¿Hay alguien que no? Que fuimos injertados a lo primero. Siendo olivo silvestre, ha sido injertado en lugar de ella y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. O sea, fuimos hechos participantes de esa promesa, pues, y de la rica savia del olivo. Escuche esto. Un gran árbol que se ve en el campo con su poderoso tronco, sus poderosas ramas, sus hermosas hojas, sus grandes gajos y sus apetitosos frutos. Todo eso que usted ve en ese árbol es el resultado de las primicias, de lo primero. Se lo explico. Es el resultado de algo que fue primero. Ese gran árbol que usted puede ver y todo lo que tiene ese árbol sobre él es el resultado de las raíces. Diga conmigo raíces. Si no hay raíz, no hay nada. Es el resultado de las raíces que generan vida y fruto a ese gran árbol. Porque cuando usted toma un fruto de ese árbol en sus manos, ese fruto que usted toma de ese árbol no es el resultado de la hoja, no es el resultado de la flor, como tampoco es el resultado de la rama o el tronco, sino que ese fruto que usted toma es el resultado de la raíz de ese árbol. Porque ese árbol no fue el tronco, no fue la rama, no fueron las hojas, no fueron los gajos, fue la raíz la que se profundizó y buscó tomar los nutrientes de la tierra para poder, escúcheme bien, germinar, crecer, tronco, rama, dar hoja, dar gajo y dar fruto. Entonces, si usted se desconecta de la raíz, ¿qué va a pasar con usted? Podrá crecer, desarrollarse, expandirse, ramas espiritualmente, ejemplo, para los que tienen negocios, sucursales. ¿Podrá dar hoja un árbol que no tiene raíz? ¿Podrá dar fruto un árbol seco? ¿Cómo espera usted? Y espero yo que Dios nos bendiga si nos desconectamos de esta palabra, de estas promesas. ¿Cómo queremos esa sobreabundancia? Porque Dios es sobreabundante. Si el problema está en la gente que tiene problema con eso, y tiene un problema porque tiene fortalezas aquí que necesitan ser derribadas a través del conocimiento de Cristo, dice Pablo. Y sé que hoy día fortalezas van a caer. Porque la raíz es la primicia.
La raíz es lo primero que sostiene y le da vida a todo lo demás. Se lo llevo a la Biblia. Cristo las primicias. Todo en su debido orden. Cristo las primicias. Después, nosotros, pues, los que somos de Cristo en su venida, ¿no? Entonces, esa raíz, esa primicia es lo que nos dio vida a nosotros, ¿no? Amén. Porque la raíz es lo primero. Por eso Pablo dice en Romanos 11, si las primicias son santas, todo lo demás es santo. Entonces, si las raíces son santas, todo el resto del árbol igual lo es. Por eso que las primicias no vienen de Moisés, no vienen de Aarón ni del pastor, sino que es un diseño de parte de Dios para cuidar, para blindar y para bendecir tu cosecha. Para bendecir todo lo que queda de este año 2024. Y por la fe para blindar todo lo que venga el año 2025. Porque el fruto no depende del tronco. El fruto no depende de la rama, el fruto no depende de las hojas, del gajo o la flor, sino que el fruto que usted se sirve de ese árbol del cual le colocaba, por ejemplo, es producto de la raíz. El fruto es producto de lo establecido por Dios. Por eso nosotros siempre miramos lo superficial. Oh, qué lindo, qué buen árbol. Porque usted no puede ver las raíces. Porque para ver las raíces va a tener que escarbar, ¿o no? ¿Por qué hay mucha gente que habla mal de esto? ¿Por qué hay gente que no cree en esto? Porque prefiere repetir en vez de escarbar. Porque la raíz usted la va a encontrar escarbando, buscando lo que Dios tiene para usted, buscando esa revelación que Dios quiere colocar en usted para que usted sea bendecido en todo lo que haga. Dios le dijo a Josué, medita en este libro de la ley, le dijo, de día y de noche. ¿Para qué? Le dijo, para que en todo lo que hagas te vaya bien, le dijo, y hagas prosperar tu camino, lo que hace. Entonces nosotros necesitamos, ¿qué necesitamos conocer? ¿Lo que dice la gente o lo que está establecido por Dios? Lo que está establecido por Dios. ¿Sí? Porque Cristo es nuestra primicia, es nuestra bendición. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 11:16 que si las primicias son santas, todo lo demás es santo. Porque Él fue el primero de la cosecha. Él nos santificó a nosotros, pues. Él es santo y por Él usted y yo hemos sido santificados también, pues. ¿Sí? Porque ¿sabe lo que hacen las raíces? Es tomar de los nutrientes de la tierra, ahondando cada vez más hacia adentro de la misma. ¿Sabe para qué? Para que mientras más se ahonde la raíz, más se recojan los nutrientes de la tierra, hablando a través del ejemplo del árbol que le colocaba. ¿Ya? Porque mientras más se ahonde la raíz, más recoge de los nutrientes de la tierra, el árbol más crezca, su tronco más se engruese y su fruto sea mayor. Pero todo depende de la raíz, todo depende de lo primero. Y esto mismo hacen las primicias en el sentido espiritual. Porque cuando tú tomas tu primicia en un acto de fe y obediencia, escucha bien, y las traes a la casa de Dios, porque eso es un acto de fe, pues. Si usted no está viendo nada, usted está creyendo en algo establecido por Dios. Por eso es un acto de fe y obediencia. Y la traes a la casa de Dios, lo que hace en tu primicia en un sentido espiritual es ahondar en el corazón de Dios por causa de tu obediencia. O sea, toman todo lo mejor del corazón de Dios. Escucha esto. Toman los nutrientes y la fuerza que hay ahí en el corazón de Dios para reflejarse después en el resultado de tu cosecha, en el resultado de lo que tú haces, en el tamaño de tu bendición. Porque todo lo que usted y yo hagamos en obediencia a Dios siempre lo haremos en fe, ¿o no? ¿O no? Todo lo que usted y yo hagamos para el Señor lo hacemos en fe, pues. En obediencia y en fe. Si lo hacemos por vista, de nada nos sirve. Porque cuando el agricultor siembra una semilla, él tiene fe de que el grano que ha sembrado crecerá convirtiéndose en una mata que le producirá mucho más del grano que sembró, ¿no? ¿Alguien ha sembrado alguna vez? Y eso es fe, porque hay una palabra de parte de Dios que lo respalda, que todo lo que el hombre sembrare va a cosechar. Y esa es una ley natural y es espiritual. Por eso el hombre siempre, se imagina usted, si no supiera eso, el hombre dice, no, ¿cómo voy a meter eso bajo la tierra?
Pero la fe es lo que usted está haciendo en su trabajo, en que Dios puede bendecir, multiplicar, proveer. Por eso cuando usted siembra, usted dice, oye, ojalá produzca harto, ojalá dé mucho. Usted sembró un grano y ¿qué es lo que saca? Si sembró una semilla de papa, no saca una papa. ¿Cuál sería el...? Pero su fe a usted lo lleva a trabajar cada día por eso, ¿no? Sí, pues a trabajar por eso, a revisar su siembra cada día. En lo espiritual nosotros hacemos lo mismo. Cada día venimos, adoramos, honramos, damos gracias a Dios. Estamos cuidando lo que hemos sembrado. Y estamos diciéndole gracias porque sé que este año va a ser bueno. Esta semana que viene va a ser tremenda poder. Porque usted sabe lo que sembró, pues. Y lo que sembró lo hizo con fe, en obediencia y en fe. Por eso usted tiene esperanza de cosechar. Dice que el que siembra con esperanza debe hacerlo. Y eso es porque hay una palabra de parte de Dios. Y cuando usted tiene fe y obediencia para entregar a Dios su primicia, usted sabe a lo mejor que al otro día no va a cosechar. Escuche, pero lo que sí usted debe saber es que esa primicia es la raíz y la savia que le dará fuerza a muchas cosas que a partir de ese momento vendrán para usted como cosecha. Esa es mi confianza. Por eso que es en fe y en obediencia. Pero como en toda semilla que se siembra, siempre habrá un tiempo de espera. Y ese tiempo de espera se llama proceso de la semilla. Porque hasta que la semilla no muere, no puede germinar, ¿cierto? Hasta que esa palabra de Dios nos llega a tu corazón. Mira, y te quita la pena, el dolor, la duda, el sufrimiento y todo lo que lo hace abrazarse a lo que usted tiene. Esa semilla no puede germinar en usted. Por eso le dije a usted, si usted no entiende lo que hace, no lo haga. Porque hasta que la palabra no muere y germina en tu corazón, no puede crecer, no puede llevarte a fortalecerte, no puede llevarte a expandirte y menos te puede llevar a dar fruto. ¿Me están entendiendo, no? Por eso es importante la enseñanza. Que usted aprenda de lo que dice la palabra de Dios y pueda entender a dónde Dios nos quiere llevar. Porque a lo único que Dios quiere llevarnos es a bendecirnos. Escúcheme bien, a quitar la carga, como dice la Biblia. ¿Cuántas veces caminamos el año cargados con deuda, con situación y parece que no acaban? Es como que salimos de una, usted mismo dice, pastor, y parece que me meto al tiro en otra. Hasta que usted no entienda que lo primero le pertenece a Dios, no podrá germinar, como tampoco podrá producir. Porque eso es lo que hace su primicia espiritualmente. Extrae todo o todas las bendiciones que a diario usted y yo recibimos de parte de Dios. Por eso es que cada vez que le entreguemos las primicias a Dios, la bendición de Dios nos seguirá. Porque conforme a lo que Dios estableció para su pueblo, esa bendición reposará en usted. Reposará en su casa y reposará en su familia. Ezequiel 44:30. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo. Diga conmigo, ¿de qué? De todo. Y toda ofrenda, de todo lo que se presente de vuestras ofrendas. Lea aquí conmigo, diga, será de los sacerdotes. Háblelo nomás, libérese. Porque ahí está el problema. Ahí está el problema. Y sí, ¿por qué de usted, pastor? Porque es lo que Dios estableció. No me lo pregunta a mí, órele al Señor, ayune y que Dios se lo revele. Porque no puedo cambiar eso yo. La pregunta mía es, ¿por qué te quedas con la gente que te cambia eso? ¿Por qué nos quedamos con la gente que nos soba mejor la espalda? En vez de enseñarnos lo que Dios dice para nuestra bendición. Porque es para usted. Si esto no bendice a Dios, lo bendice a usted. Si no es lo que usted trae lo que bendice a Dios, es la obediencia, y por medio de la obediencia Dios a usted lo bendice. Dice, será de los sacerdotes. Pero escuche, hay un propósito, diga conmigo, hay un propósito. Dice, asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, de todas. ¿Para qué cosa? Para que repose la bendición. ¿En dónde? En sus casas. Cuando habla de su casa, habla de usted, de su familia, de sus generaciones. De eso habla. Para que repose la bendición. Reposar es quedarse, mantenerse, establecerse. Para que se establezca.
No para solo un día estar bien, sino para mañana también, pasado también, la semana que viene también, el año que viene también. Es para que repose, se quede, se establezca la bendición en nuestras casas. Establecerse significa descansar, reposar significa descansar, establecerse, quedarse, dejar caer, colocar. Por eso que la persona al comerse las primicias, al no traerlas, o al echar mano de ellas, se está comiendo las raíces. Está caminando de espalda a la promesa, a esa promesa que está por venir. ¿Cuál es esa promesa? De bendecir todo lo restante. Se está comiendo, escúcheme bien, las raíces. Y al comerse las raíces no puede haber tronco. Al comerse las raíces no puede haber rama, no puede haber gajo, no pueden haber hojas, no puede haber flor. Y al ser así, es imposible que hayan fruto. Literalmente no puede haber nada. ¿Quieres saber por qué? Porque se han comido lo primero, las raíces. Lo que bendice, lo que cubre, lo que blinda, lo demás. Y todo lo que anhelamos tener, cosechar o alcanzar, comienza en la raíz. Pero cada uno, dice 1 Corintios 15, 23, en su debido orden. Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Todo comienza en su raíz y Cristo es esa primicia. Porque todo comenzó, escúcheme bien, todo para nosotros comenzó ahí, en Cristo, ¿no? ¿Dónde comenzó todo para nosotros? En Cristo, si estábamos destituidos, dice la Biblia, de la gloria de Dios. En Cristo comenzó todo. Y si Cristo es la primicia, ¿cómo la vamos a desconocer? ¿Cómo vamos a caminar de espalda a eso que Él establece? Todo comenzó para nosotros a través de lo primero que sembró Dios, su unigénito y primogénito Hijo Jesús. Él lo sembró. De tal manera, dice Juan 3:16, Él amó al mundo, ¿no? Que dio a su Hijo unigénito. Entonces nosotros no podemos desconocer ni olvidarnos que la ofrenda de primicias viene desde muy temprano. Por eso esta fiesta o la celebración de las primicias se basa no en el poder que tiene lo que tú traes delante de Dios. Y eso usted tiene que tenerlo claro, para que la palabra pueda germinar en su corazón, pueda creer y usted se desprenda de eso. Es como el diezmo, cuando usted trae su diezmo, las personas que diezmo, ¿sabe lo que produce? Mire, voy a hablar de mí. Cuando yo llevo mi diezmo, porque yo diezmo, por eso yo hablo libremente de esto, porque conozco el favor de Dios, sé lo que Dios hace cada día conmigo, cada vez que lo necesito, ahí está Dios conmigo, ahí está Dios conmigo. Escúcheme bien, cuando yo es como, llegó una fecha, ¿cierto? Tenemos una fecha nosotros, y los dos, así, listo, y nos hablamos del día antes, listo, hay que transferir esto, hay que llevar esto, y separamos los diezmos de todo lo que recibimos, hermano, lo que haya pasado en el mes, no miramos si fue bueno o fue poco, lo hacemos porque no se trata de dinero, se trata de obediencia, se trata de fe. Y cuando mi obediencia y mi fe está en el Señor, porque yo lo tengo por primero, dice que Él me va a honrar. Él me va a honrar. Él no va a dejar que uno quede avergonzado. Por eso cuando lo hacemos, no se sabe lo que hay, es como que al descansamos, ¿no? Es como que toda la carne que teníamos en el mes descansamos. Porque uno descansa. ¿Y sabe por qué descansa? Porque ya uno sacó eso del corazón de uno, ya uno dice, esto no es mío, es de Dios. Por eso cuando usted trae sus diezmos, no son suyos, son de Dios. Cuando usted dice, no, esto es de Dios, traigo lo de Dios, hay algo que se desprendió de su corazón. Porque si no se ha desprendido de ahí es porque hay amor a lo que usted trae, amor al dinero, y esa es la raíz de todos los males. Por eso la fiesta o la celebración de las primicias se basa no en el poder que tiene lo que tú y yo traemos delante de Dios, sino en el poder que tiene lo que Dios estableció por medio de la fe en su palabra para nosotros y nuestra casa. Ahí se basa el poder, en lo que Dios estableció, no en lo que yo traigo, porque lo que yo traigo es de Dios. Y si yo lo veo así, escúcheme bien, siempre mi confianza y mi fe no está en lo que yo puedo hacer para el Señor, sino que en lo que Dios hace cada día, en cada momento y en todo lo que hago en favor de mí. Y eso es tenerlo a Él en el lugar que se merece, con la estima que se merece. Y por lo general en esta festividad duraba 7 días en el cual el pueblo de Israel se reunía y se dedicaban única y exclusivamente a hacer estas 3 cosas. Primero, traer la primicia de todos los frutos que Dios le había dado en el año, ya fuera fruto de grano, de animales, de dinero o de piedras preciosas. Según todo lo que Dios le hubiese dado ese año,
ellos traían como primicia. Y en esta fiesta la gente se reunía sin importar lo mucho o lo poco que hubieran recibido. ¿Sabe por qué? Porque lo más importante para ellos era que iban a dar gracias a Dios por lo que ya habían recibido de Él. Mire, vamos a dejar hasta ahí y vamos a dejar una enseñanza pendiente. ¿Le parece? ¿Sí? Yo le voy a dejar algo a usted que sé que usted va a quedar pensando. Pero vamos a dejar esto hasta ahí porque si no nos vamos a apurar mucho y la idea mía es que usted lo entienda. Porque esto tiene que ver con toda área de su vida. Ojo, con toda área de su vida. Tiene que ver con su tiempo, tiene que ver con toda área de su vida. ¿Ya? Mire, ¿se acuerda cuando el pueblo estaba cautivo, el pueblo de Dios en Egipto? ¿Se acuerda? Cuando el pueblo, Dios le dio una orden a Moisés para que fuera a liberar a su pueblo. ¿Se acuerda? Le dijo, ve y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo a rendirme culto, ofrenda, sacrificio al desierto. Ahí pasaron varias cosas que yo se las voy a, en el próximo mensaje, si Dios lo permite, las voy a compartir con usted. El pueblo no tenía cómo salir a rendir culto y ofrenda a Dios si eran esclavos por 430 años. ¿Cómo de qué iban a hacer? Si ellos lo único que tenían derecho, escúcheme bien, ¿sabe qué es lo que era? Era comer, hacer pan de lo que quedaba botado en el suelo de la cosecha del trigo. Yo creo que de ahí viene el pan de centeno, creo yo. Escúcheme bien, ¿sabe con qué se alumbraban ellos? Medite. Si ellos eran esclavos, ¿sabe con qué? Con el excremento de los animales que ellos secaban. Sea humano o animal, secaban y eso lo prendían para alumbrarse ellos. Si eran esclavos, acuérdense. ¿Cómo ellos iban a salir a rendir holocausto, ofrenda al Señor si no tenían nada, pues ni un pollito? Pero ¿qué hace Dios con ellos? ¿Cómo los saca Dios de Egipto? La Biblia muestra que los saca bendecidos, ¿cierto? Pero antes de sacarlo ocurren 10 cosas. 10 cosas. 10 plagas. Hubieron 9 plagas, usted la ha leído, ¿cierto? Y me imagino que en alguna película la tiene que haber visto. 9 plagas en donde el faraón no dobló su rodilla, no dobló su rostro, no se inclinó delante, escúcheme, de lo que Dios le hablaba. 9. Y fueron terribles, acuérdese. Terribles plagas que enviaron. Y el faraón no. ¿Sabe cuándo el faraón se dobló? Plaga número 10. Cuando dobló, inclinó su corazón y obedeció al faraón. Cuando se llevó los primogénitos de todo, cuando Dios les quitó la honra. Cuando Dios les quitó la honra, les quitó lo primero de todo. Egipto era la nación más fuerte en ese tiempo de la tierra. Era el reino más poderoso que había. Pero cuando Dios le quita lo primogénito, lo primero de animal, de vaca, de ganado, de ave, de hijo, de familia, de hijos, de todo, ¿sabe lo que pasó con Egipto? Y nunca más volvió a hacer lo mismo hasta el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque lo primero sostiene lo demás. Lo primero es lo que sostiene lo demás. Por eso Dios nos enseña, escuche bien, porque nosotros después cuando hay cosas que nosotros vienen como consecuencia de cosas que nosotros no hacemos, no obedecemos, le oramos a Dios, le lloramos a Dios. Y a Dios no nos gusta vernos llorar. No nos gusta vernos llorar. A Dios le gusta que usted y yo vayamos como hijos, dijo Jesús, confiadamente al trono de la gracia. Ya no es llorando, gimiendo, no, es confiadamente. Porque imagínese si el hijo, hasta por pedirle pan a usted, fuera llorando, papito, dame pan. No. ¿Y Dios es padre o no? Y como padre, ¿qué es lo que hace Él? Nos da buenas cosas, nos enseña también. Por eso es importante que usted aprenda. Yo le voy a predicar de ese otro mensaje. Porque hay varias enseñanzas, hay muchas. Pero siempre, cada cosa en su debido orden. Cristo es tu primicia, es mi primicia y yo espero su venida
¿Sabe por qué? Porque por causa de Él hay una promesa de bendición para mi vida, que Él volverá, que Él vendrá por mí. ¿Sí? Póngase en pie, por favor. 10 plagas, imagínense. 10 plagas. Y el faraón. Pero dice la Biblia que Dios sabía lo que tenía que hacer, ¿o no? Por eso dijo, no solo, escúcheme bien, esa nación tuvo que pagarle a los hijos de Israel los 430 años que tuvieron de esclavos. Porque les pagó. Acuérdense que Dios mandó al pueblo de Israel a que tocaran las puertas y les pidieran lo que ellos tenían. Y le entregaron animales, las telas preciosas, las piedras preciosas, el oro. Por eso tenían oro para hacer ídolos en el desierto. Si no, ¿dónde iban a sacar oro si eran esclavos? En el desierto no había minas. Pero el hombre siempre tiene la tendencia a mal usar lo que Dios nos da, a no honrar a Dios con lo que Dios nos bendice. Imagínense que lo primero que hace el pueblo de Israel saliendo al desierto, ¿qué es lo que es? Es levantar un becerro de oro. ¿Y sabe por qué levantó un becerro de oro? Ese becerro de oro, ¿sabe lo que representa? Lo que pensamos, nuestras costumbres, nuestras formas. Y nos olvidamos lo que Dios ha hecho, cómo Dios nos ha bendecido, cómo Dios nos ha sacado, cómo nos ha librado. Nos olvidamos, por eso levantamos cualquier otro ídolo, cualquier otra cosa y caminamos de espalda a esta promesa de Dios. Ese pueblo lo primero que hizo fue levantar un becerro. ¿Sabe por qué? Porque tenía costumbres egipcias. ¿Por qué ellos levantan un becerro como Dios? Porque los egipcios, ¿a quiénes adoraban? A puras estatuas con cabezas de animales. Y nosotros muchas veces todavía quedan costumbres de allá afuera que no nos permiten a nosotros tomar esta palabra y decir, Señor, es verdad, si tu palabra lo dice, no puedo caminar espalda ahí, sino que seguimos, como decía Proverbios 3, 1 al 10, con nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas. Cuando lo único que Dios quiere hacer contigo es bendecirte. Si tú eres bendecido, escúchame, hay algo que Dios quiere hacer contigo. Porque puedes estar bien en un área, pero a lo mejor hay otras que están mal, que Dios necesita sanar, curar, bendecir y prosperar. Por eso le hablo de las primicias. Y sabe usted que yo he rebuscado y buscado, porque a mí me bendijo eso. Yo hubo un tiempo que no lo entendía, pero buscando entendí algo. Y le decía a mi esposa, siempre le digo, esto a mí se me reveló. Esto, lo de Cristo, siendo Él lo primero. Él es mi bendición, Él me santifica a mí. Por eso usted es santo, porque Él nos santificó. O sea, bendijo, santificó, apartó lo que viene a buscar ahora. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo que tú nos enseñas, Señor. Padre, qué importante es lo que podemos oír en esta